Es muy difícil que no hayas visto una de estas imágenes alguna vez en tu vida. ¿Pero quién hay detrás de estas icónicas obras de arte? Buongiorno artistas. Pocos artistas, valga la redundancia, pueden llevar su arte a otro nivel y convertirlo en icono de cultura pop. Pues esta hazaña la logró el artista estadounidense Shepard Fairey. Y lo consiguió con obras tan reconocidas como los stickers, pegatinas, de la cara de André el Gigante con la palabra OBE o con la archifamosa imagen icónica del presidente Obama con la palabra Hope. En el año 1970, en Estados Unidos, concretamente en Charleston, Carolina del Sur, nace Frank Shepard Fairey. Como la mayoría de artistas, y ya habéis escuchado un millón de veces, de bien pequeño muestra un interés por el arte y por la creatividad. Cuando se empezó a hacer un poquito más mayor, todo este arte, toda esta creatividad la plasma creando imágenes para tablas de skate o camisetas. Y todo esto viene dado por el caldo de cultivo que se está generando en la cultura pop, del arte urbano estadounidense. Ya un poco más mayor se va a estudiar la Rhode Island School of Design, en donde profundiza en cosas como el diseño gráfico, la serigrafía, camisetas, estampación, etcétera, etcétera, que después fue la base de su arte. En el año 1979 se puede decir que hay un punto marcado con mayúsculas en su evolución artística. Creó su primera imagen icónica con los stickers de OBE. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with. Los que más o menos son de mi generación y hayan crecido entre los 80 y los 90, ya tenemos una edad a nuestras espaldas, pues se acordarán perfectamente del pressing catch y de la WWF. En aquella época, en los fines de semana, a la juventud nos bombardeaban con el pressing catch en la tele. Y destacaban por encima de todos luchadores como Hulk Hogan, a que todo el mundo conoce, pero también había uno que destacaba sobre todo por su monstruosidad, que era André el Gigante. Pues bien, Shepard Fairey, haciendo uso del diseño gráfico y de la composición, cogió la cara de André el Gigante y la sumó a una frase que decía André the Giant has a pose. Esa imagen, esa primera pegatina, cambió su arte para siempre. A ver, poneros en contexto. En aquella época no había ni redes sociales, ni TikTok, ni Instagram, ni leches. La manera de hacerte viral era que tu obra o la actividad que estuvieras haciendo pasara de boca a boca o hacer acciones en grandes ciudades para darte a conocer. ¿Qué hizo Shepard Fairey? Pues creó estos stickers y los pegaba por diversas zonas de la ciudad. ¿Qué hacía eso? Pues que a la gente de a pie le creaba pues, bastante intriga y curiosidad, obviamente. Este sticker con el paso de los años evolucionó y se quedó con la palabra de obey, obedece en inglés. Con estas pegatinas lo que estaba intentando era generar un movimiento social. ¿Qué es lo que hacía? Pues lo que te estaba diciendo es que salte un poquito de lo que sería lo racional y trascendental y lo que tenemos conocido y el orden establecido a día de hoy e intenta pensar por ti mismo y cuestionarte todo lo que ves a tu alrededor. Y por si os interesa y queréis curiosear un poco más, se basó en la película Están vivos de John Carpenter. Se podría decir que la obra de Shepard Fairey tiene dos grandes pilares que sustentan toda su creatividad. Uno es el simbolismo y otro son los mensajes políticos sociales. En su simbolismo utiliza imágenes impactantes que las acompañan de tipografías muy fuertes y muy potentes, y a todo ello le suma que lo utiliza unos colores planos, dando una relevancia muy importante a todas las imágenes que le está utilizando. Y si a todo esto le sumas que utiliza mensajes que son muy potentes como la lucha de los oprimidos, la libertad de expresión o, yo qué sé, problemas sociales, pues al final lo que tienes es que el espectador se le queda muy fácilmente su retina. Aunque su arte poco a poco iba siendo cada vez más reconocido, él como artista callejero no era ajeno a los problemas que ello conlleva. ¿Qué ocurre con ello? Pues que como muchos de sus colegas fue arrestado por vandalismo y daño de mobiliario público. Aunque ya era muy conocido, incluso se había hecho un documental en el año 1997 sobre André the Giant has a pose, el petardazo definitivo se podría decir que lo hizo y lo dio en el año 2008 con su icónica imagen de Obama con el mensaje Hope. Hay que aclarar que no fue un encargo inicial de la campaña de Obama, sino que el mensaje que transmitía el futuro presidente para Shepard era muy fuerte, muy potente y era muy afín a los ideales que él estaba respetando. Hay que aclarar que no fue un encargo inicial de la campaña de Obama, sino que para Shepard, el mensaje que transmitía el futuro presidente era muy fuerte, muy potente y muy afín a sus ideales, con lo cual, de manera, en un momento inicial, altruista,
decidió a crear esta icónica imagen para ayudar a que la campaña llegara a buen puerto. En un primer momento utilizó la palabra progre junto con la imagen. La palabra hope la modificó posteriormente. Imprimió numerosas copias de esa imagen, la repartió de manera altruista por la ciudadanía. ¿Esto qué es lo que hizo? Pues que se viralizara, llegó hasta los ojos de la campaña de Obama, la utilizó la campaña de Obama, se hizo aún más viral si cabe, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo lo demás ya es historia. Vamos a analizar un poco el póster y a centrarnos un poco en lo que sería las grandes virtudes que tiene y por qué es tan fácilmente reconocible. Independientemente del retrato de Obama, que ya de por sí la pose que tiene y el carisma que tiene él mismo es muy fuerte y muy reconocible, lo que yo creo que hizo genial Shepard Fairey fue utilizar una paleta de colores como la que utilizó. Cogió el rojo y azul americanos tan reconocibles, tan patrióticos que son ellos. ¿Y qué pasó después? Pues luego cogió, en vez de coger el blanco, que sería el otro color que acompaña la bandera, cogió un beige claro para intentar equilibrar esos contrastes y darle armonía de color. Este tipo de cartel nos recuerda, no es que nos recuerde, sino que yo creo que está basado prácticamente en los carteles de propaganda política del siglo XX, de la URSS o de China. Como anécdota curiosa, la verdad es que ahí creo que no lo hizo nada bien. Este señor perdió dinero creando este cartel. ¿Qué es lo que hizo Shepard? Pues esta imagen que utilizó para el póster de Obama tenía derechos de autor. Pertenecía a la Associated Press y la tomó Manny García. Está claro que Shepard Fairey es un gran artista, pero otra de las facetas en las que destaca es en su activismo social. Siempre se ha mojado en mensajes políticos en contra de la guerra, en contra del cambio climático o a favor de los derechos humanos. Paralelamente a su arte, o mejor, adyacente a su arte, creó, junto a su esposa Amanda, el estudio Number One. La agencia creativa se enfocó en proyectos sociopolíticos y culturales y a su vez colaboró con diversas marcas, organizaciones y músicos. Por citar algunas cosas, ha hecho carteles para músicos como Led Zeppelin o Black Eyed Peas. También ha colaborado en campañas de movimientos sociales como Rock the Vote, que lo que hacía era fomentar el voto juvenil. También campañas en defensa de los derechos humanos con Amnistía Internacional o la ONU. También ha trabajado con compañías como Nike o Pepsi, que eso le ha generado una controversia porque muchas voces decían que estaba transformando la cultura o el espíritu de arte urbano en un mero negocio hiper mega lucrativo. A lo que él se defiende, y yo esto lo voy a respetar absolutamente, diciendo que esto le permite tener luego una independencia y poder centrarse en otro tipo de movimientos sociales y generar otro tipo de conciencia en la sociedad a través de su arte. Bueno, y sin olvidarnos de la marca de ropa Obey, que mucha gente la habrá visto por ahí, a lo mejor no sabía ni que era suya. Pues sí, es suya, obviamente, y le genera unos ingresos bastante apetitosos. Unos lo verán como el activista que llevó el arte al siguiente nivel y otros lo verán como el artista urbano que se vendió, entre comillas, a la comercialización y que además, a su vez, utilizaba imágenes con derechos de autor. En definitiva, Shepard Fairey es un gran artista, un gran creativo con un mensaje muy claro. El arte tiene el poder de cambiar el mundo, incita a mirar, reflexionar y actuar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha apetecido hablar de este artista contemporáneo que para mí, cuanto menos, merece un reconocimiento. Y me encantaría que si os ha gustado me dierais al like o aparte ya si sería la leche si os dais a suscribir y podéis continuar viendo los vídeos que estamos haciendo en este canal. Y además si podéis ampliar la información sobre Shepard Fairey o queréis poner cualquier tipo de opinión en los comentarios me parecería genial. Y sin más me despido, no sin antes deciros, sed siempre creativos.